Dice, cuarto apagón en amplias zonas del país en menos de 2 años. Y su propia respuesta, antes no ocurría y ahora nos han dicho 3 veces que no volvería a ocurrir. Si hubiese estado tan atento a lo que sucede en nuestro país cuando era presidente, en lugar de pasársela de... pues, hubiese ido todo bien, pero su mandato fue una... El negocio era comprar el gas, porque ahí estaba el moche, ahí estaba la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras. De Malabar Político, bienvenidos una vez más aquí al circo de la política mexicana. Mi nombre es Víctor Villalpando y el día de hoy vamos a hablar del señor Felipe Calderón, que olvidándose de su pasado estuvo criticando el apagón del día de ayer. Y antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes dándole like a este video, suscribiéndote y apretándole a la campanita para que no te pierdas ninguno. Y si tienes un comentario, déjalo aquí, es muy importante para nosotros tu opinión. Y ahora sí, amigos, entrando a la información, te hago la pregunta antes de iniciar con el video. ¿Tú a quién le crees? ¿Le crees a Felipe Calderón o crees lo que dice la CFE o el gobierno federal? Pues vámonos arrancando con lo que dijo este señor, que olvidándose de su pasado, insisto, después de la desaparición de Luz y Fuerza, después de que hizo dependiente a México junto con Enrique Peña Nieto de la compra al extranjero de gas, pues bueno, el señor se atrevió a publicar un tuit atacando a lo sucedido el día de ayer. De acuerdo con la información proporcionada del Centro Nacional de Control de Energía, vamos a ponernos en contexto, a las 8:16 de la mañana la falla se habría presentado y a las 9:15 ya se había arreglado al 100%. Pues bueno, en la mañana del 15 de febrero, habitantes del norte de México reportaron fallas al servicio de energía eléctrica y Felipe Calderón, enojoso expresidente de la República, escribió un tuit diciendo que era el cuarto apagón en menos de 2 años. Posteriormente respondió a su propio tuit escribiendo que esa situación no ocurría en años anteriores y que las fallas se repiten constantemente a pesar de los avisos del actual gobierno de México en los que explica no volverá a suceder. Aquí podemos ver el tuit que publicó, dice cuarto apagón en amplias zonas del país en menos de 2 años. Y su propia respuesta, antes no ocurría y ahora nos han dicho 3 veces que no volvería a ocurrir. Al momento, bueno, ya tiene un séquito ahí de seguidores este señor, ya saben, los típicos bots y los seguidores, los panistas, los expanistas, los que se fueron para México Libre, en fin. El señor sí tiene gente que le cree, ¿no? Hasta el momento, pues, es como uno de los, de la gente que más ha atacado al gobierno de la República. Sin embargo, también tiene mucha gente en contra. Y entre ellos, uno de ellos, incluso, fíjense, me llamó mucho la atención que un ex defensa del Club Necaxa le contestó lo siguiente. Si hubiese estado tan atento a lo que sucede en nuestro país cuando era presidente, en lugar de pasársela de, pues, acá en la jarra, quizá hubiese ido todo bien, pero su mandato fue una shit, así, tal cual se lo puso. Pues bueno, múltiples usuarios demostraron estar de acuerdo con Felipe Calderón. Sin embargo, la mayoría señalaron que la afectación por la energía eléctrica no tenía relación con las decisiones del gobierno federal, sino con una tormenta que también causó fallas en el estado de Texas. En ocasiones, Felipe Calderón ha expresado que le parece obsoleta la decisión de mantener como prioridad a plantas como la Comisión Nacional de Electricidad. Y ya saben, ¿no? Ya saben lo que este señor piensa sobre este tipo de plantas en México. Bueno, la desaparición de propio Luz y Fuerza, creo que fue algo que demostró que al señor le gusta invertir en el extranjero y no dejar nada para este país, aun cuando se puede producir en este mismo, o que haya una oportunidad para poderla producir. Pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en la mañanera también al respecto de esta situación y el propio presidente señaló, pues tal cual, que el apagón de lunes en entidades del norte del país se debió a que los gasoductos afectaron obviamente pues la nevada en los Estados Unidos y bueno, achacó la situación al negocio de comprar el gas en el extranjero para poder producir electricidad, negocio de que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto hicieron pues que México dependiera del mismo, de estar comprando en el extranjero, incluso en países donde ni siquiera se produce el gas. Vamos a ver el video. Lo de ayer, lo del apagón, ¿por qué se produce?
porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas, y con el mal tiempo, con las nevadas, se afectaron los gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de $3 por unidad a $200, 5,000% el incremento en el gas. Aquí vendría también la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Nosotros no tenemos gas en México? Fíjense, ahí muy importante lo que señala el presidente Andrés Manuel, y que por cierto da una explicación clara, ¿no?, de lo que sucedió, además de que pues bueno, lanza esta pregunta al aire. Ahí es donde yo hago la pregunta: ¿qué en México no se tiene para producir? Pues bueno, la respuesta está un poquito más adelante, de algo que sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se apostó a comprar el gas, hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era comprar el gas, porque ahí estaba el moche, ahí estaba la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras. Me acuerdo que en un gobierno le compraron gas a Repsol de España. España no tiene gas, nada más que esta empresa hizo un acuerdo con el gobierno de Perú. Y ahí está la razón, señoras y señores, de lo que está sucediendo. Pues bueno, si a usted le quedó dudas del por qué está sucediendo esto y el por qué hay una clara dependencia de parte de México a estar comprándole a Estados Unidos, pues bueno, el 40% de todo el gas que se necesita en este país. Ahí les va, vamos directamente con esta información que también tenemos por aquí, y es que México se volvió adicto al gas de Estados Unidos en apenas una década, durante la presidencia de Felipe Calderón y en la de Enrique Peña Nieto. Y la generación de electricidad obviamente depende de una gran parte de la buena voluntad del vecino, de que haya buenos acuerdos y que bueno, pues quieran también cooperar. Bueno, por eso, cuando la tormenta invernal azotó a Texas y a Nuevo México y sus gobiernos decidieron suspender el suministro por la emergencia, el país se quedó sin luz. Así, pues bueno, este apagón que afectó alrededor de 4.7 millones de personas, una gran cantidad, pues bueno, de mexicanos, sobre todo si en Estados Unidos la tormenta invernal también mantiene el día de hoy, martes, a más de 5 millones sin electricidad en 5 de los estados, Bueno, según la periodista Carol García, periodista de El Economista, comentó que el apagón eléctrico que afectó al 66% de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en el norte y el noreste del país obedeció a la enorme dependencia de la generación eléctrica nacional que tiene el gas natural de Estados Unidos, destino del que se importa el 95% de las compras externas, que en una década han aumentado nada menos que 275% o 4,020 millones de pies cúbicos diarios adicionales, mi gente. Y es que según los reportes de la Secretaría de Energía, entre enero y septiembre del año pasado se importaron 5,479 millones de pies cúbicos al día, cuando en 2010 la cifra era de 1,459 millones de pies cúbicos. En el mismo lapso, la producción de gas de petróleos mexicanos se ha reducido en 49.6%, que son 2,484 millones de pies cúbicos diarios menos, ya que las cifras en el promedio de los primeros 9 meses del año indicaron una producción de 2,520 millones de pies cúbicos. Y bueno,
En otro medio de comunicación, incluso internacional, comentó lo siguiente, que México utiliza gas para generar alrededor del 60% de su electricidad, comparado con 40% de Estados Unidos. Y México construyó gasoductos para aprovechar el gas natural barato de Estados Unidos, que a menudo, fíjense, es producto de la fracturación hidráulica en Texas, aunque México no permite dicha técnica en su territorio. Pues bueno, así están las cosas, señoras y señores. Por un lado Felipe Calderón, por un lado la CFE y el gobierno federal. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted a quién le cree? Ahí están los hechos, mi gente, ahí está la información. Hasta aquí los dejamos el día de hoy y nos vemos el día de mañana en un nuevo video, ahora sí ya desde el set acostumbrado. Y bueno, pues suscríbanse, denle like al video y aprieten a la campanita. Esto fue el Malabar Político, el circo de la política mexicana. ¡Ahí nos vemos, mi gente!